Hola, buenas tardes, buenas noches. A ver si esto anda. Perfecto. Muchas gracias a todos y a todas por venir, especialmente un sábado a la tarde a una charla de arquitectura contemporánea. Y estamos especialmente agradecidos a Iñaki Ábalos y Renata Sienkiewicz por su entusiasmo y ganas de conversar inagotables de estos 3 días de actividades. Para los que vienen por primera vez a estas charlas del SEAC que estuvimos realizando estos días. Estamos recibiendo a los arquitectos Iñaki Ábalos y Renata Sienkiewicz, quienes dieron una triada de conferencias. El jueves Iñaki dio una charla muy linda em, sobre su último libro, Absolutos Principiantes, pero en realidad sobre su trayectoria escribiendo y enseñando, sobre sus afinidades selectivas. Fue una charla más sobre la escritura y el ensayo desde el punto de vista de un arquitecto que simplemente sobre el contenido del libro. Y ayer Renata estuvo brindando una conferencia titulada Segundas Oportunidades, donde habló un poco sobre la reiterancia de ciertas ideas en el propio trabajo. Por fuera de esto, repito algunos anuncios porque veo un par de personas que no estuvieron viniendo. El jueves inauguramos una exhibición aquí en el taller de arquitectura, el jueves a las 7. La exhibición se titula La Escuelita 1976-1983, Oasis y Cantera en los años oscuros. Esta exhibición surge a partir de la creación del Fondo La Escuelita en el Archivo de la Arquitectura. La Escuelita fue una experiencia pedagógica independiente realizada en Buenos Aires durante el último proceso cívico-militar en el país. Y esta exhibición recoge una gran cantidad de documentos inéditos de muchos arquitectos que después tuvieron una trayectoria destacada. Es una posibilidad de ver su trabajo en este momento en particular. Y para los que estén particularmente interesados en ese tema, el jueves y el viernes se van a realizar las jornadas de historia y crítica con este título, Arquitectura y Rebeldía en América Latina. En la página web de ITEL Arquitectura están las ponencias, los horarios de las diversas actividades y ya. Por otro lado, si aún no lo tienen, en los accesos al taller está el calendario de todas las actividades de la escuela. Nos quedan varias conferencias públicas más, así que los esperamos y si se pierden alguna, están en general disponibles en el canal de YouTube de la escuela. Ahora, para introducirlo formalmente a nuestro invitado de hoy, Iñaki Ábalos se tituló como arquitecto en 1978 y como doctor en arquitectura en 1991 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. En 1984 fundó junto a Juan Herreros la oficina Ábalos Herreros, que dirigió hasta el 2006, año en el que funda Ábalos Sienkiewicz junto a Renata Sienkiewicz, aquí presente, una oficina internacional de arquitectura con sedes en Madrid, Cambridge y Shanghái. Ábalos es catedrático de proyectos en la ETSAM desde el 2002, ha ocupado diversos cargos en la Escuela de Graduados de Diseño de Harvard GSD, entre los que se destacan el Kenzo Tanger Professorship y la dirección del chair del Departamento de Arquitectura. Y ha escrito más de 30 libros y monografías, como les comentaba, tema en el que amplió el jueves. Em, la obra de Ábalos Sienkiewicz ha sido reconocida internacionalmente en diversas publicaciones y exhibiciones. Y hoy creo que nos vamos a enterar un poco más. Así que no spoileo, por favor, démosle la bienvenida a Iñaki Ábalos. Sí. ¿Se me oye bien? Para mí creo que está muy muteado. No. ¿Ahora? ¿Acá? ¿Ahora? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, metemos yo por si acaso. Estamos bien, ¿no? Sí. ¿Puedes tú quitar la música? ¿Puedes tú quitarla? Buenas a todos. Muchas gracias por venir en un día no lectivo, que siempre es un milagro que venga gente a una charla de arquitectura. Eh, estáis oyendo a Tom Petty and the Heartbreakers.
una canción que es Learning to Fly, que es el título de la charla también, y que es, o sea, a muchos de vosotros sabréis que es el grupo que montó Tom Petty con George Harrison, con Roy Orbison, digamos, con un supergrupo de gente que estaban ya aburridos de estar cantando en solitario, componiendo en solitario, y que habla precisamente de Learning to Fly, de aprender a volar, ¿no? Y es exactamente lo que el contenido, por eso lo he puesto, el contenido que quiero desarrollar dentro de un ámbito bastante complicado para volar, que es el de la arquitectura, pero que para nosotros ha sido, por muchos motivos, una especie de aliciente para, digamos, para no caer en el tedio de la arquitectura. No digo que sea tediosa el ejercicio de la arquitectura, que sí lo es, sino que lo es porque nos conformamos con la recepción de los trabajos tal y como vienen, digamos, empaquetados por los promotores, etcétera, y no ponemos en cuestión, no hacemos de nuestra propia visión de la arquitectura un elemento también de crítica interna de esa forma de ejercer la profesión, ¿no? Y bueno, hemos hecho una serie de trabajos que están ahí en el título, lo veis, ¿no? 12 iteraciones de arte y arquitectura, que son 12 ejemplos de nuestro intento de escapar de la rutina de la profesión, con resultados diversos que podréis juzgar y pues, podréis reír o tomar en serio como queráis, pero que para nosotros ha sido una forma de poner en cuestión muchos tópicos que tenemos en nuestra profesión y además también poder establecer diálogos con muchos arquitectos, no, muchos artistas con los que hemos trabajado o que son nuestros amigos simplemente y que nos daban una envidia tremenda en su libertad y nosotros todo el día como viejos casposos reproduciendo normativas, haciendo dibujos de cuartos de baño y de puertas y de cosas que son realmente tediosas. Y bueno, pues es una forma de sacudirnos un poco. Eso para nosotros ha sido importante, eso, ¿no? O sea, sacudirnos un poco y abrir puentes y conexiones. Lo que no sé es cómo puedo quitar la música y para no darnos toda la tabarra durante una hora. Ah, ok. ¿Con esto? Aquí. Eco. La primera imagen es esta casa horrible, que no sé cuántos de vosotros sabéis distinguir quién es su autor. Es Le Corbusier, la primera obra que hizo. Evidentemente él fue, hombre, tenía un buen maestro, muy pintoresco, ¿no? El Platinier, y bueno, aprendió lo que le enseñaron, era un buen alumno, pero realmente para mí es un ejemplo de, claro, uno seguro que trabajó, como todos nosotros en la primera obra, como un loco, y con un resultado, pues que francamente si no te dicen que esto es una casa de Corbusier, jamás la mirarías, ¿no? Y yo creo que a él pues, le debió pasar lo mismo, ¿no? O sea, que no se sintió muy satisfecho, ¿no? Y de hecho, se pasó tiempo ahí haciendo dos cosas muy importantes: pintar y leer, estudiar. O sea, adquirir conocimientos de los temas que le interesaban, y ahí está, ahí, junto a la chimenea, pues currándoselo, o sea, trabajando para ser diferente, es decir, para construir su propia identidad, ¿no? Y bueno, además es que realmente consiguió con una cierta rapidez hacerse un nombre, era un trabajador infatigable, ¿no? O sea, por lo menos eso es lo que dicen los biógrafos, ¿no? Pero también una persona que tenía antenas por todas partes. Él venía de una enseñanza muy pintoresca, una enseñanza suiza, buena. El Platinier es un gran maestro, ¿no? pero digamos limitada, ¿no? Y él estuvo pues rompiéndose los cuernos para abrir su mente, ¿no? Y la otra cosa que hizo fue escribir, leer y escribir como un poseso.
el otro día que presentábamos aquí también hablábamos de esa necesidad, ¿no? Sé que por lo menos también sentimos nosotros en nuestra oficina de estar constantemente poniendo la antena y discutiendo nuestra propia obra. O sea, esta idea que yo decía el otro día de las dos cosas más importantes eran, por una parte, leer y por otra parte, aprender, ¿no? O sea, de los demás, pues está ahí reflejada, ¿no? Bien, y muy prontito empieza a tener unas obras espectaculares. O sea, realmente el trabajo intelectual que hizo este chaval de un pueblecito suizo hasta lograr este tipo de espacios y crear toda esa forma de ver la arquitectura que modificó el mundo de la arquitectura, sí, así de claro, es absolutamente asombroso. Y por eso hoy sigue siendo no solo una autoridad increíble, sino también, que es lo que yo vengo a decir hoy, un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Sobre todo vosotros que estáis, nosotros ya somos mayores, pero vosotros que sois jovencitos, no todos, veo que algunos no son tan jóvenes hoy, pues es hacerse ese esfuerzo por construir una forma como Le Corbusier o como Tom Petty, ¿no? de utilizar tu disciplina para crecer y para crear nuevos territorios. Es un dibujito, son unos dibujitos hechos en varios minutos por los que convencimos a unos galeristas, a un museo nuevo en Shanghái, muy bonito, hecho por Xu Xiaofen, en el norte, en el este, ¿no? Justo en el este de Shanghái, cuando acaba, o sea, en la raya en la que acaba está, ¡pim! Un museo precioso, y en el que les estuvimos proponiendo a los directores trabajos que hemos realizado en los últimos años que tienen una frontera borrosa entre arte y arquitectura, entre impulso puramente creativo y algo técnico. Y les gustó y estamos ya preparando pues una exposición que luego viajará también a otros sitios con lo que hemos llamado 10 iterations, bueno, 12 iterations, ¿no? Una serie de interacciones entre arte y arquitectura, encontrar un límite en el que sea difícil, se difumine la frontera entre lo que es propiamente el ámbito de la arquitectura y lo que es propiamente el ámbito de la pintura o del arte en general, ¿no? Y simplemente como, no porque nos creamos que tenemos que ser unos artistas, sino simplemente por especular, jugar y avanzar en encontrar nuevos territorios o ver cómo en los últimos años de nuestro trabajo hemos estado siempre intentando no ser siempre arquitectos. Estos son los personajes de lo que voy a contar. Arriba está Ivonne Aranberri, que está también de Donosti, como yo, de San Sebastián. Luis Gordillo, un gran maestro de la pintura española. Juan Muñoz, que ya murió, un gran amigo y un personaje importantísimo en el arte de gran escala, sobre todo en España. Cristina Iglesias, también de Donosti, también mi amiga. Tom Morrison, Bleda y Rosa, los fotógrafos. Valencianos, Álvaro Ellen, abajo a la izquierda, amigo y digamos, que nos ha ayudado en muchos proyectos, Tapies, ya fallecido, al que le hicimos la reforma del museo en Barcelona y una persona maravillosa. Y bueno, aquí tenemos otros dos que no quiero enrollarme porque los vamos a ver ahora mismo. Y los libros, está Christopher Bull y Peter Halley, que son los que me faltaba por presentaros. Y bueno, libros de artistas, que son otra pasión que tenemos, es decir, no comparar o no poseer solo una biblioteca de arquitectura, por supuesto hace falta también de filosofía o de literatura, pero también de arte, que es una conexión de la que no nos podemos separar nunca. Eso es lo que... Bien, Armin Linke. Armin Linke no es un artista propiamente dicho, aunque es una persona que hace reportajes, estudios, digamos, investigaciones, ensayos sobre la materia en general y que en el norte de España, en Lérida,
pues se le encargó, en una cantera de grava, se le encargó hacer un reportaje. Allí le conocimos y nos hicimos amigos. Y hay una imagen de la cantera de Sorigué, imágenes como estas que ya en sí mismas son de un atractivo absoluto, ¿no? Pero también reportajes sobre todos los procesos de transformación de la materia en productos, ¿no? Aquí se ven. No, o sea, he evitado traer mucho material porque si no, pero esto es simplemente fotos pues, de reportajes en los que todos los sistemas de trabajo sobre la grava de toda esta gran cantera que es prácticamente ha administrado material para toda la obra pública en Cataluña durante muchos años, durante décadas. Aquí están los tubos de colectores, también los túneles de los metros, de las líneas de metro en Barcelona, etcétera, etcétera. Hizo unas películas maravillosas en las que uno entra en sintonía con la materia, ¿no? con la fuerza de la materia, ¿no? Bueno, claro, nosotros nos preguntábamos, ¿de dónde viene este material? ¿No? Nosotros queríamos saber más cosas y evidentemente viene de los Pirineos, pero también viene desde hace 60 millones de años de todos los movimientos telúricos, ¿no? Cuando España no existía, por así decirlo, y los movimientos de las placas tectónicas van tomando forma y van dando lugar a digamos, a los Pirineos, de los Pirineos el agua y de ahí todo el sistema de la cantera, ¿no? Esto, claro, conlleva en Sorigué, que es el terreno del que estoy hablando ahora, a unas colaboraciones entre artistas y técnicos, como pues ahí veis la parte de algunos de ellos, que no voy a entrar ahora pero que han decorado todo el sistema de la cantera. Y por otra parte de esta gente de Sorigué es la investigación en materiales, en reciclaje de materiales como asfalto, en la recuperación del barro con cemento, en la recuperación de la aceituna, en los huesos de aceituna, la recuperación de una serie de elementos que les han servido para plantearse una fundación de arte, estos son los dibujos que tenemos hechos, en los cuales pues hay una estructura cúbica en una esquina de toda esta gran cantera, en la que con un lucernarios hacia el norte aparece una estructura semienterrada que es absolutamente abastecida de energía por los recursos existentes, tanto los enterrados como los solares, como la ventilación, ¿no? O sea, decir que es muy difícil en una estructura que tiene piezas de arte verdaderamente considerables conseguir que sea auténticamente, digamos, que respire, por así decirlo, con los materiales que le dan forma, ¿no? En este caso, la escalera es también un sistema de ventilación, la hélice no es casual, es, digamos, una forma de acelerar la ventilación natural de las salas. Otras no tienen eso, tienen que ser acondicionadas, eso sí está claro. Y ahí veis una imagen de esta especie de empatía, ¿no? que intentamos encontrar. Puede ser más criticada o menos criticada, no estoy dando una clase de estética ahora, sino el interés que tiene el trabajar atendiendo a otras disciplinas, trabajar en sintonía con ellas para conseguir productos que tengan una cierta empatía, ¿no? En este caso se ve ahí en la gravera cómo está colocada, bueno, no se ve apenas porque está ahí muy pequeñito, en la ladera en la que la gravera termina, y aquí veis una imagen más directa. Veis al fondo unos olivos, que ahora os comentaré por qué, y está evidentemente todos los lucernarios girados, y la posición es una posición que coge las diferentes laderas porque se ha ido excavando, ha ido bajando, entonces lo que queríamos era conectar todas las superficies. Y aquí está un poco, de nuevo, el mecanismo con todos los circuitos de radiative cooling, etcétera, etcétera. Los tubos canadienses, todos los sistemas y todos los tubos, veis en las losas perforadas, son los conductos que se conectan también con los muros, y tenemos toda una forma de circulación de tanto de agua como de aire que permite llegar a tener bueno, eso por lo menos son nuestros colaboradores científicos los que nos lo garantizan,
llegar a tener una eficiencia y una autonomía prácticamente absoluta, ¿no? Bueno, las plantas son bastante elementales, parten de un cubo que se va fracturando y que aquí veis algunos detalles. La escalera esta que digo que sirve para la ventilación, los espacios interiores, estos son lucernarios al norte, los olivos que se han plantado para reciclar una vez extraída la grava, para reciclar todo ese territorio y crear aceite, que lo comercializan, un aceite estupendo, por cierto. Aquí está la planta de arriba, que es una planta para grandes eventos, para, digamos, cosas que requieren mucho espacio y luz natural. Aquí veis también esta pieza. Y es yo esto lo resumo, esta especie de New Primitivism, ¿no? Esta especie de forma primitivista de entender la arquitectura, ¿no? De estar anclado al sitio de una forma tecnológica, pero también básica, ¿no? Cómo pues, se trabaja con la entropía, la historia, el tiempo, se trabaja con la materia, la forma y la circulación del aire, y se crea una tipología que puede ser un museo, un observatorio o una máquina térmica, ¿no? Y esto es lo que nosotros hemos llamado de alguna forma un nuevo primitivismo, ¿no? Bueno, para darle un nombre y para que, porque si las cosas no tienen nombre, no existen. Peter Halley, parece un niño empollón, ¿verdad? Es un tío estupendo, que es un catedrático, no es en Harvard, es en una universidad que hay un poquito abajo, no me acuerdo ahora su nombre. Bueno, que ha venido mucho a España y que también coincidimos con él en las exposiciones que se hacen anualmente en España. Se interesó por nuestro trabajo y nosotros por el suyo, porque ahora lo explico, porque ya veis que es súper colorista y súper geométrico, ¿no? Pero nosotros estábamos con este otro proyecto también de reciclaje, en la planta de tratamiento de basura de toda la Comunidad de Madrid, en una zona al este, Valdemín Gómez, y que hacíamos algo muy parecido en el otro proyecto, si veis, ¿no? O sea, simplemente confundirnos un poco con el terreno, utilizar todos los recursos pasivos posibles y crear con ello una planta de reciclaje. Aquí veis, esta es la maqueta. Bueno, la cuestión es que este hombre, el Peter Halley, se interesó por nuestro trabajo, había visto algo, tenía curiosidad de visitar lo que estábamos construyendo ahí al este de Madrid y claro, nosotros enseguida nos dimos cuenta, cuando vimos su obra, porque no la conocíamos entonces, que claro, no es casual, perdón, que le gustara lo que estaba viendo, ¿no? Porque había una especie de sintonía geométrica más que obvia, ¿no? O sea, es decir, que le interesó muchísimo todos los movimientos, toda la estructura esta, y digamos que para nosotros era fantástico tenerlo como un fan de nuestro trabajo, deseando hacer algo con nosotros, era un chollo. Y bueno, esta es la sección de esta planta de reciclaje ya hecha hace años, que trabaja por gravedad y que tiene lucernarios al norte y que es visitable con estas escaleras que en realidad son para que los trabajadores lleguen a sus puestos de trabajo, pero por la mañana a primera hora los colegios de toda la Comunidad Autónoma de Madrid todos los años visitan esta planta de reciclaje porque en esa escalerita vas viendo los procesos y es una experiencia maravillosa, ¿no? Por la mañana todos los trómeles llenos de cáscaras de naranjas, luego va cambiando a carne y pescado, luego a papel, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, nosotros teníamos un problema que precisamente estos trabajos geométricos nos vinieron a resolver y Peter Halley se portó como un ángel del cielo, caído del cielo, ¿no? Habíamos ganado este concurso en una biblioteca en Usera, en el norte, sureste, oeste, suroeste de Madrid, haciendo esta torrecita, en un sitio, en Usera, un barrio que entonces era muy marginal y que en ese momento se estaba empezando a poblar con todos los chinos que estaban llegando a Madrid, y en estos momentos es un barrio muy populoso, muy bien gestionado, por cierto, que tiene una comunidad china muy, muy importante, ¿no? A la izquierda estaba una parte de las autoridades municipales y a la derecha se iban a hacer unas aulas que ya se han hecho. Y nosotros ganamos con una biblioteca generalmente para estudiantes, una biblioteca convencional de un tamaño moderado que
que no tenía colección alguna y nos preocupaba que quedara todo blanquito y todo así y un año después fuese todo una cosa diferente. Y en el concurso pues pusimos, creo que era una guía telefónica, no, yo no me acuerdo si era la guía telefónica o algo así, por las paredes para que tuvieran una textura de números y nombres y cosas así que le diera un carácter más de biblioteca, porque la maqueta era de cartón y nos parecía un poco pelada, ¿no? Un poco triste, ¿no? Bueno, estos son los esquemas de la sección y las plantas, también muy cúbicas, muy sencillas, de doble altura, con una escalera que sube y abajo pues están todos los vídeos, pues, están ahí todas las películas de chinos dándose leña, están ahí en la planta baja. Y este es el cacharro que tiene estas aperturas para dar focos a cada planta, son de doble altura todas ellas, y tiene la materialidad está cogida del centro, digamos, público local, que estaba ahí al fondo, que lo veis, dorado y color hormigón rosa. Y, joder, vaya, hacer un edificio así, bueno, lo hicimos así y quedó bien. Por lo menos a nosotros nos gusta. Al que no le guste, pues allá el que no vaya a Usera, ¿no? Y, y este, claro, y le pedimos a este hombre, le dijimos, oye, esto también de coger la lista de teléfonos, pues tampoco nos parece que sea muy serio. ¿Podrías tú ir encantado? El hombre fue estupendo y sí, desde entonces hemos mantenido una relación estupenda. Nos hizo estos patterns, estos modelos, que en realidad son transformaciones del el texto de Borges sobre la biblioteca, que conoceréis muchos de vosotros, que se compró en castellano, él insistía, está en castellano, y fue haciendo estos patterns, transformándolos en color para generar aquí veis así más en detalle, ¿no? Son palabras así para generar esto que nosotros empezamos a ver cómo podía quedar y nos parecía fantástico porque realmente era exactamente lo que queríamos, ¿no? Que estuviera lleno desde el primer día, que tuviera lleno de biblioteca, ¿no? Lleno de cosas que parecen palabras, ¿no? Esta es la realidad que se hizo, una de las primeras pruebas que se hizo de cómo podía quedar y la escala, nos gustó. Y hicimos esta división en dos partes. Veis que el hormigón es más o menos rosáceo y en el techo y queda con estas piezas así. Bueno, son fotos de detalle más o menos buenas, con colores más cálidos o menos cálidos, pero que crean un ambiente y le dan una identidad única, ¿no? Y que se ha preservado muy bien, la gente lo cuida y luego sale como estas navideñas, ¿no? Las postcards navideñas, pues se abren en las ventanas y se ve al exterior cómo es, ¿no? Es un barrio, Usera es un barrio que era bastante pobre, que con la colonia china ha ganado mucho y que en estos momentos es un sitio bien interesante de la ciudad, ¿no? Ahí veis la fachada, veis la coloración como es reflectante, cambia con el clima, con la temperatura. Y bien, y pasamos a otro compañero y amigo de Peter Halley, Christopher Bull, un marciano absoluto, un marciano pero muy listo, vive en las Lakeshore Drive, en la planta última de una de las dos torres, y no, pa mal, ¿eh? Se caracteriza por ser hiperobsesivo. Yo creo que es el artista más obsesivo que he conocido en mi vida. Este es bueno, digo un cuadro, pero es como los cuadros que ha hecho en los últimos 15 años son exactamente este, siempre, siempre. Y que es un pattern decorativo, ¿no? Como de toda la vida, no sé de dónde viene, pero que todos conocemos. Este es el catálogo de una de las exposiciones, que yo he visitado bastantes, que es genial, es un catálogo como de 40 páginas, que pasas las páginas y son todas idénticas. O sea, no hay nada, ni una palabra. Pone Christopher Bull y paf, 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 y se acabó. He querido siempre tener una de estas obras para nosotros, pero cada vez que he creído que ganaba algo de dinero, el precio de este cuadro subía 3 veces más de lo que yo había ganado y no lo he conseguido nunca. Ahora está cotizadísimo. Bien, entonces este hombre, Christopher, también lo conocimos gracias pues las ferias de arte que hay en Madrid. Teníamos un problema en una obra que está muy céntrica en Madrid, en la zona en la que están las embajadas
la Embajada de Inglaterra está casi medianera de este edificio, y que tiene una normativa histórico-preservativa, en fin, estas cosas, estas normativas que hacen los burócratas en las ciudades, que a veces están bien y a veces no, pero que son siempre toros difíciles de lidiar, ¿no? Y ahí teníamos un cliente que quería un edificio muy moderno para la gente joven de las embajadas, etcétera, para alquilarlo, y tuvimos la ocurrencia de luchar con las normativas. Las normativas de la zona son muy restrictivas y quieren evocar el Madrid del siglo XIX, de las galerías acristaladas, del acero de color oscuro, etcétera, etcétera. Acabamos haciendo esto que, para nuestra sorpresa, pasó a la primera por la Comisión de Protección del Casco Histórico de Madrid. Está justo en el centro de Madrid, muy cerca de la Plaza de Colón, para los que conozcáis bien Madrid. Y la gran idea fue, bueno, estos son apartamentos para familias y algunos de 2, de 1 y de 3 dormitorios. Y está entre un palacete y una calle corta con galerías de arte, etcétera, etcétera. O sea, es un sitio así bastante lujoso. Norman Foster vive a un bloque de aquí. Y este es nos lo aprobaron a la primera, precisamente por trabajar con granito negro, o sea, intentando emular todo ese acero de color negro que se utilizaba en el siglo XIX, y haciendo estos adornos, estos patterns de Christopher Bull convertidos en rejas que nos permitían abrir ventanas de suelo a techo y generar algo que a la vez fuese moderno y pudiese ser aprobado. Gustó mucho y la verdad es que nos quedamos encantados porque se construyó bien. Aquí se ve claramente, pues, bueno, el entorno pues ahí no es el mejor del universo, pero está muy bien. Y esto es un poco la escala de las ventanas y las rejas. Las terrazas, el portal es pequeñísimo para ganar metros cuadrados, y por lo tanto lo que hicimos fue ampliarlo en vertical. Tiene espejos en el techo para duplicar su volumen y crear la ficción de que es alto. Y todas estas magias que tienen los espejos, ¿no? de reflexiones múltiples. Aquí se ve el patio de luces que también tiene la luz cayendo. Y este es un poco... o sea, esto no es uno de los cuadros. Es el cuadro que lleva haciendo este hombre como 10 o 12 años, ¿no? O sea que sistemáticamente en las Lakeshore Drive. Bien. Nosotros tuvimos también en esta época un encargo que desgraciadamente se frustró porque se murió una persona que era premio Nobel y que se había quejado. Este es un proyecto en Princeton, en la Universidad de Princeton, el edificio más grande que iba a haber en Princeton, que es concentrar todo el transporte de vehículos, sean privados o públicos o autobuses, en un solo edificio a las puertas de lo que es todo el ámbito académico, y generar pues un espacio verde hasta el lago en el que pescaba Einstein y bueno, todas estas historias que tienen las universidades americanas. Y bueno, nosotros, la verdad es que es una cita a Bob Venturi, descarado, nos venía al pelo. De nuevo, un pattern decorativo y el uso de un hormigón rojo y el pattern en color grisáceo, claro, que era uno de los motivos que en ese momento pues, Bob Venturi estaba utilizando especialmente con intensidad en los edificios universitarios que estaba haciendo en Princeton. El aparcamiento tiene una forma de aparcamiento, es decir, la curva del coche pues, te da la forma mientras buscas en la plaza libre, y eso no tiene ninguna complejidad. Tenía también un programa gracioso, porque los profesores profesores de Princeton querían tener un gimnasio, pero estar alejados de la visión de los alumnos para que no se les vieran los michelines, así literalmente. Entonces decidimos hacer esta especie de miniatura del aparcamiento ahí arriba, exclusivamente para uso, que es un gimnasio. Esta es
era, evidentemente, ya tenía todas las aprobaciones para ser ejecutado, pero Toni Morrison, premio Nobel, que vivía enfrente de este aparcamiento, escribió medio folio, esto es literal, medio folio, que lo he visto, diciendo que no quería morir, estaba ya muy malita, no quería morir viendo las luces fluorescentes de un aparcamiento desde su ventana. Eso nos jodió entera. O sea, la verdad es que la literatura es muy poderosa a veces. Y bueno, es así, no tiene otra explicación, porque nosotros que estábamos convencidos de que era sencillísimo, era claro que podía funcionar bien y que tenía la funcionalidad y la estética adecuadas, ¿no? Pero bueno, la vida es así y nos quedamos con una verdadera frustración ahí, ¿no? Bueno, ahora voy más cerca, nos venimos a España. Cristina es de Donosti, la conozco desde pequeñita y es una maravillosa artista. El monigote es de su marido, Juan Muñoz, en la foto. Y Cristina siempre ha trabajado con estas cosas intrincadas, esta cosa así bastante, vamos a decirlo entre paréntesis, femenina, ¿no? De la rejería, de la visibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bastante parecido también a Christopher Wool y esta gente, ¿no? Y bueno, ellos vivía con Juan Muñoz, que es una gran pareja, que falleció desgraciadamente, y tenían una casa ahí en las afueras, bastante fea, que la habían comprado, querían cambiarla, pues me llamaron, estuvimos haciendo, era una casa pues típica, de un chalete así de la periferia de Madrid, se lo transformamos en algo más simple, que es su planta para vivir ellos, luego abajo pues tenían todas las cosas más públicas, pero este era su rincón, con su dormitorio y cuarto de baño a un lado, con una zona de trabajo y una zona de salón, muy, muy simple. Les gustó mucho y se construyó. El exterior no ha cambiado. Pero en ese momento estábamos nosotros trabajando con Patrick Blanc, que algunos de los mayores de aquí sabrán que fue el que se inventó estos muros vegetales verticales de Francia. Y este lo trajimos a Patrick Blanc y nos hizo esta muestra, que es la primera que se hizo de un muro vegetal en España, ¿no? Y era porque teníamos un cliente millonario que tenía una parcela estupenda, pues cerca de Serrano, o sea, en un sitio estupendo de Madrid, pero pequeña. Y que quería muchas cosas, tenía una galería de arte, quería una piscina, quería de todo. Entonces, comprimimos la casa, pero como no tenía sitio para un jardín, pues dijimos, vamos a intentar convencerle de hacer aquí el primer jardín, ¿no? Con un frente que le dé una cierta singularidad y tal. Le gustó, pero no le gustaba. Eso cuando notas que dices, sí, 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 pero no, ¿no? Pues ese. Y entonces, en ese momento estaba Cristina pasando de estas texturas de los materiales naturales a estas fundiciones, ¿no? Metálicas, bien interesantes y bien bonitas, que ha hecho muchas, ¿no? Y que yo creo que muchos de vosotros conoceréis pues, que ha hecho ahí en Donosti, en la isla, ¿no? Que ha hecho toda esta intervención, bueno, pero muchas otras que ha hecho, ¿no? Y nos pareció, puesto que el cliente no veía eso de tener un muro vertical vegetal, pues dijimos, vamos a venderle esto, que además es arte y es un coleccionista de arte muy importante, este señor. A ella le gustó más, pero le gustó yo creo que demasiado, porque lo que hizo fue coger la idea y llevársela a Moneo para que hiciera una intervención en la ampliación del Museo del Prado para hacer las puertas de la ampliación. Y aquí están, aquí están. Nos lo robó Moneo, que no se lo digáis a nadie, por favor. Y le quedó muy bien, la verdad, o sea que, pero ya no, a nosotros nos dejó sin casa y sin cliente. Pero bueno, por lo menos Cristina sí le sacó tajada. Y es bien interesante, ¿no? Digamos, el material, ¿no? Que lo ha empleado en muchos... Bueno, esto es una... A veces funciona, a veces no. Bueno, con Juan Muñoz, en realidad, con Juan Muñoz no hemos trabajado... O sea, he trabajado muchas veces con él, pero no hemos trabajado nunca propiamente en su trabajo.
Él siempre ha trabajado en el Museo de Londres, en el museo este de la factoría grandísima, no me acuerdo ahora cómo se llama. Tate. Tate, sí, la Tate de Londres estaba haciendo esto y, hombre, Juan no sabe de estructuras nada y tal, pero tenía que hacer cosas, quería hacer cosas muy ambiciosas, era maravilloso lo que estaba haciendo, una locura, como un trogloditismo contemporáneo, no sé ni siquiera sé explicarlo, ¿no? Como cosas cavernícolas con señores ahí misteriosos flotando y tal. Entonces yo fui su asesor estructural, no en el cálculo, sino en sus maquetas, es decir, no seas loco, no pongas el pilar ahí, ponlo aquí, etcétera, ¿no? O sea, para que por lo menos llegaran las maquetas hechas de una forma que fuera construible, que no, o sea, no hice nada más. O sea, es decir, bueno, él me traía siempre 2 botellas de Bourbon de Londres y nos las cepillábamos, ¿no? O sea, era poco más. Pero fue una experiencia. Juan era un tío loquísimo. Tenía un mundo de una intensidad especial y era todo un carácter, ¿no? Bien. Ahí está él, yo creo que cuando estaba ya acabando la obra, ¿no? Bueno, no sé si conocéis esta intervención, pero yo creo que es una de las más comentadas de artistas españoles de las últimas décadas, ¿no? Nos regaló este cuadro, que es bien bonito, es uno solo, son dos butacas que ya veis, lo puedes poner en 2 posiciones, siempre es incómodo, es bien interesante, es obsesivo. O sea, lo tenemos en casa y hay veces que no sabemos si mirarlo o no, ¿no? Pero es impresionante, por lo menos algo ganamos nosotros. Bien. Aquí ya empiezo con intervenciones más personalizadas, ¿no? Tuvimos la suerte, ¿no? de que Rem Koolhaas pensara en nosotros para hacer, cuando él fue el curator de la Bienal de Venecia a los 100 años de la Bienal, pues nos llamó para que hiciéramos el pabellón en español, cosa que por supuesto pues nos encantó. Y, y que fuéramos los comisarios. Entonces, la idea para nosotros de 100 años de arquitectura en España era proponer un tema. Había que proponer el tema y que lo aprobara REM, ¿no? Y propusimos uno que siempre nos ha parecido que es una cosa muy española, que es el interior. También muy influidos precisamente por estos, ¿no? Por Cristina Iglesias, bueno, por la producción de muchos artistas locales con esta idea, Antoñito López, y muchos. Y bueno, gustó. Hicimos todo un pabellón y un libro, y se llama Interior, como se ve ahí. Y bueno, el pabellón de Venecia ahí estaba muy bien, pero a mí lo que me gusta y lo que me parece que es una de las cosas y las intervenciones más bonitas que hemos hecho fue que pedí lo que entonces era todavía sin explotar el túnel del metro, que ahora es la Casa de la Arquitectura en la Castellana, que estaba en pelota picada, o sea, estaba simplemente, como veis, y que era un espacio maravilloso. ¿Qué mejor espacio para hablar de interior, ¿no? que ese pedazo bicho, ¿no? Que tenía pequeños lucernarios y tal. Lo conseguimos y trabajamos con Luis Ortega, Manuel Ocaña, o sea, con gente estupenda, compañeros maravillosos, haciendo todo el trabajo de la selección de los trabajos de interiorismo que estaban haciendo los arquitectos españoles, más todo un sistema de reflexiones que conseguíamos con estos diedros que íbamos colocando, se va bajo la planta, ¿no? Que íbamos colocando lo que ya había estado expuesto en el pabellón de Venecia, lo llevamos a este otro sitio para tenerlo expuesto durante 6 meses y tal, y que funcionó muy bien, ¿no? Y es como la idea era fantástica, realmente lo conseguimos, ¿no? No saber, no desorientarte, o sea, de repente estás andando y no sabes si estás yendo contra el túnel, de repente ves a alguien que está en otro sitio que en realidad está atrás y tú lo ves delante, y toda esa idea de la complejidad del interior funcionó maravillosamente bien. Aquí se ven algunas imágenes, ¿no? Y estos diedros lo que hacían era, estos puntos naranjas que tenéis ahí en el suelo, eran los puntos desde los que había una falsa perspectiva, ¿no? Por las correcciones que habíamos hecho
con programas informáticos, tú realmente te sentías embebido en un espacio tridimensional, ¿no? Igual este tipo de cosas que no sabes qué es reflejo y qué es persona, ¿no? O sea, yo creo que es de las cosas más chulas que hemos hecho, sin lugar a dudas, en el estudio, ¿no? Ayudados, o sea, no solo nosotros en la oficina, sino también con esta gente, ¿no? Bueno, esto es de Víctor Navarro, ¿no? Bueno, aprovechándonos del trabajo nuestro y de otros colegas y tal. Bueno, funcionó muy bien y yo estoy orgullosísimo de esto. Bueno, Bleda y Rosa, fotógrafos maravillosos. ¿Mm? Eh, Rosa es el señor, ¿eh? Siempre se presta a confusiones ese apellido. Este también es otro proyecto curioso. Otra de las aventuras inútiles, pues siempre nos metemos, ¿no?, en aventuras que duran un año porque luego ya no tienen continuidad y tal. Conseguimos fue cuando empecé, cuando fui catedrático, ¿no?, yo creo, eh, introducir el paisajismo como una experiencia que duró un par de años y no, luego cambió la dirección y quitaron los fondos. Bueno, fue una experiencia bonita. La primera experiencia fue esto, campos de batalla. Campos de batalla no salió de mí, aunque estaba ligado claramente a lo que acabo de enseñar de interior, sino de unas exposiciones maravillosas de Bleda y Rosa y un libro maravilloso, Campos de batalla, en los que se pasearon por toda España, por toda la geografía española, las grandes batallas históricas, fotografiando, todas ellas están fotografiadas con 2 imágenes, y la exposición, que era maravillosa, la primera exposición y libro que hicieron, era simplemente estas 2 fotos, bastante grandes como así, y el título decía Las Navas de Tolosa, 1212, no sé qué, o sea, solo el nombre de la batalla y la fecha. Y era una exposición eh, maravillosa. Bueno, les dio fama en todo el mundo, ¿eh? O sea, es decir, que no era que yo tuviera un talento para... No, pero ese año intentamos iniciar algo sobre el paisajismo, como decía, y nos inventamos poner estos campos de batalla como la partitura inicial para generar formas de moverse por el territorio nacional, digamos, y reconocer toda la geografía española a través de utilizando infraestructuras muchas veces abandonadas, como infraestructuras de ferrocarril, de la mesta de las ovejas, etcétera, para generar recorridos que fueran conectando, sobre todo norte-sur, los distintos áreas de batallas, ¿no? Y nos dejaron en el Museo del Prado utilizar esto como portada de catálogo, este cuadro así bien conocido, ¿no?, de las lanzas, y también con Luis Ortega y otros maravillosos colaboradores que están por ahí, José Luis Pardo, Nuria Anguita, Acal Parsoro, el director de cine que vive en el bloque de al lado de nuestra casa, etcétera. Conseguimos Teresa Galí, hicimos Efrén y Cristina, Efrén García Grinda, bueno, Daniel Zarza, que murió, bueno, mucha gente. Conseguimos hacer un curso que todos recordamos con mucho cariño, precisamente con esto. Y bueno, estos son esas imágenes que era una exposición gloriosa, gloriosa, ¿no? Y tenía aquí las Navas de Tolosa, ¿no? Verano del 12-12, antes de after esto. Villalar, Campos de Bailén. Pusimos algún texto de este sociólogo maravilloso, Levi Strauss, ¿no?, que habla de cómo tras él dejó un relieve magullado, el segundo párrafo, de inextricables vestigios, y en esos campos de batalla donde durante algunas décadas lidió con una tierra ignorada, renace lentamente una vegetación monótona con un desorden tanto más engañoso cuanto que bajo el rostro de una falsa inocencia preserva la memoria y la formación de los combates. Bueno, soy un fan de Claude Lévi-Strauss, escribe como Los Ángeles y cualquier cosa que escribiera era maravillosa. Eso es como dibujar una batalla, que nos pasamos como 2 meses consiguiendo bueno, haciendo consultas serias, eso, no tonterías, cómo definir los elementos de las batallas, o sea, cómo definir el tiempo, los procesos en el tiempo
¿no? Un lenguaje sin palabras, ¿no? Y la segunda parte del curso era cómo hacer un recorrido aprovechando infraestructuras obsoletas de norte a sur de España, se recorriesen los principales lugares donde se produjeron las batallas históricas en España. Se hizo este camino, se crearon unos códigos de cómo eran los paisajes y cuáles eran sus elementos. Se llevó al Ministerio de Cultura, gustó muchísimo en el Ministerio de Cultura, pero llegó a las altas esferas del Consejo de Ministros y hubo una radical oposición de las comunidades autónomas a crear una infraestructura que se saltase. Era el momento en el que cada comunidad quería ser un país distinto prácticamente, ¿no? Y jodieron todo el proyecto, por decirlo de una forma rápida, que fue un esfuerzo maravilloso y bueno, estos eran las batallas ecológicas, ¿no? Con códigos ecológicos que nos inventamos. Tuvimos la suerte que Lluís Ortega, catalán, porque teníamos la exposición ya avanzada, se diese cuenta de que el Colegio de Arquitectos de Barcelona, mira que entonces había batallas, que si los catalanes y los vascos y esto, que tenía esta forma pentagonal parecidísima a la de España. Y con dos pelotas, por decirlo claro, hizo el proyecto de darle la forma, poner todos los textos que quisiéramos en los pliegues que hacían y generar desde la puerta de ahí arriba, generar la exposición, que tuvo ninguna queja y muchísimo éxito. Aquí se ve, ¿no? Se abría la ciudad y quedó ahí una pieza bastante curiosa, ¿no? No he conseguido mejores fotos, pero fue divertido. Bueno, ya estamos semi acabando, ¿eh? Bueno, yo todo esto que estoy contando, como he dicho al principio, ¿por qué lo hacemos? Porque nos gusta, digamos, expandir los límites de la disciplina. Creemos que eso es una fuente maravillosa de creatividad y además que si contemplamos nuestro país en concreto con una diversidad tan grande, con artistas tan maravillosos y tal, pues es una cantera a disposición nuestra. La isla de La Palma convocaron en Canarias el primer no sé qué de arte, o sea, primera bienal de arte y paisajismo y tal, y hicimos también con Luis Ortega, también con Manuel Ocaña y también con otros una propuesta que nos dieron el dinero para convertir esta isla antes de que ese volcán explotase, el que conocemos ahora todos, pudiese ser nuestro territorio. Lo que hicimos fue elegir 4 lugares, porque son espléndidos. Al norte están todos los observatorios astronómicos, está en relación con el cielo, ¿no? Estos son de un cataloguito pequeño que hicimos. Al este está la conexión con las otras islas, y están las playas y el aeropuerto, etcétera. Y lleva en todos estos sitios un pabellón que su identidad fuese prácticamente una geometría común y una actividad cultural, ¿no? Frente a la ciudad. Este anterior es de Miguel Chrysler, este es de Auxi Gálvez, maravillosa dibujante, la mejor dibujante que he visto en mi vida, que están hechos en una mañana todos estos dibujos. Que está en un volcán, no el que ha explotado hace poco, sino anterior, y una playa que está ahí, que tiene una visión casi del infinito, muy bonita. Y bueno, ahí tenemos ahí los nuestros propios, el de Renata, que es maravilloso, y el mío, es una forma de conocer y recorrer la isla por observatorios con una implicación y una destrucción mínima del territorio, ¿no? Este es el Observatorio del Sol, que fue el que dibujó y pensó Renata, que está ahí justo en un lugar maravilloso con esta especie de discos flotantes que caían para hacer una escuela de hostelería y que, bueno, tenía todos eran racionales, un poco locos, pero todos eran racionales y funcionaban bien. Y luego entramos con Álvaro Ellen, que ha sido durante años, pues no solo un buen amigo, sino un gran artista para nosotros y mucha inspiración y muy loco.
está muy loco y por lo tanto fue una persona que traía cosas que nosotros no éramos capaces de traer. Y bueno, con cuadros de este tipo, que alguno de ellos es nuestro, que parecen así como tontitos, pero cuando los tienes en casa, alguno de ellos que lo tenemos es flipante, es un cúmulo casi casi de obsesiones, ¿no? Desconectadas. Y este cuadro en general nos sirvió para hacer un proyecto curioso. Ganamos un concurso en Río de Janeiro, inútilmente, porque el alcalde duró 2 años y cuando hubo elecciones, el nuevo alcalde paró el proyecto y entonces tenemos cuatro cachitos de todo el proyecto. Era una repavimentación de un barrio, el barrio de Ramos, como dicen ellos, en un sitio muy importante de la ciudad de Río. Y ya veis ahí, ya veis, nosotros lo que hicimos fue aprovechar las aceras y coger fragmentos al buen tuntún para crear una especie de mosaicos que tuviesen relación con el cuadro, pero tan descompuestos que ni siquiera se pudieran relacionar con un cuadro o cualquier cosa, sino simplemente casi con todos estos mosaicos y pavimentos portugueses y brasileiros, ¿no? que utilizan dos materiales, ¿no? No podíamos tocar en ningún edificio, con lo cual tampoco se podía hacer un planteamiento más ambicioso, pero sí intentábamos siempre en las esquinitas con más espacio poner las cosas más bizarras o más expresivas. Y esto es lo que dio tiempo de poner, que son 4 tonterías, además, ni siquiera pusieron los árboles, ¿no? Pero es la pedrería portuguesa que es un recurso maravilloso, ¿no? Baratísimo, maravilloso para hacer cosas que no son simplemente pavimentos monótonos y tal, ¿no? Y darles identidad a barrios. Este era un barrio muy pobre, es uno de los barrios más pobres de Río, ¿no? Y estaban encantados los locales, pero bueno, se queda así en estas cosas, ¿no? Este es otro pavimento, otro cuadro de él que lo hizo expresamente para un concurso que estuvimos haciendo que no ganamos en Salzburgo. También era Salzburgo, que es una ciudad tan conservadora, también estábamos nosotros muy locos para ir a hacer esto, que tiene un árbol muy grande, que ahí se ve ahí esa mancha así redonda y tal. Y bueno, ahí nos hizo este pavimento que nos encanta. Y ese era todo el área de la actuación en Salzburgo. Aquí no ganamos, yo creo que aterró a los de Salzburgo. Pero creemos que es una de las... Yo, además, muy sinceramente, creo que es uno de los proyectos más bonitos que hemos hecho. Eh, y este proyecto tenía también que tenía que hacerse un mirador y protegiendo un árbol muy grande, que no me acuerdo muy bien cómo era, no me acuerdo de la historia, al lado de la iglesia. Entonces hicimos esta especie de urna en policarbonato y con una rampa para ver la ciudad. Ahí era la única actuación que hacíamos. No ganamos ni de coña. Pero, bueno, por Salzburgo, evidentemente, ya sabíamos, ¿no? O sea, sabíamos que, o sea, eso podía ser o que fuéramos los últimos de la lista o los primeros, o sea, eso estaba claro, fuimos los últimos. El, pero bueno, ahí se ve un poco las potencias de utilizar estos patterns, estos patrones, ¿no? Y de trabajar con un sistema que es absolutamente tradicional, o sea, que puede leerse de muchas formas, pero que realmente es barato e interesante, ¿no? Toda la pedrería. Y dio, bueno, este bicho dio lugar a algo que pudo cambiar nuestra vida, que fue el New Museum, concurso de 600 entradas, que duró año y medio de discusiones y nos quedamos segundos contra la mayoría del jurado, pero como es Estados Unidos, lo que ganó fue la señora que dijo que ella ponía el 50% del dinero y ahí se acabó la discusión, ¿no? Pero no en el nuestro, sino en el de Sejima. Bueno, pero veis ahí arriba tenía vegetación y era allí, bueno, es bastante sencillo, era mucho más barato. También se estudió la economía, era menos de la mitad de coste que el otro, pero poderoso caballeros don dinero. Y ahí era de policarbonato, bueno, ya veis, o sea,
O sea, esta maqueta refleja muy bien lo que queríamos hacer, ¿no? En el mismo sitio. Bien. Bien. Algo pudimos hacer en este, sí, ganamos este en Canarias, en una torre y una plaza y, unas edificaciones en un sitio muy interesante de Canarias, en el que volvimos a acudir al pobre Albert, que estaba hasta las narices de nosotros, y nos hizo para la plaza, para el espacio de la plaza, y nos hizo bueno, que esto viene de los griegos, no sé, directamente, pero bueno, que es un mosaico con un desnudo descabezado por un edificio, un banco, y estos son los obreros trabajando, que lo mejor era que se peleaban por cuál de la cuadrilla hacía el culo o las tetas de esto. Con lo cual demuestra el interés por la figuración que existe en el espacio público de una forma muy cruda, pero lo demuestra. Están ahí. Y bueno, son dos edificios, ya veis, uno bajito, que es de oficinas, y otro una torre que es mixta, tiene un museo del turismo y tiene apartamentos de lujo y tal. Está en un sitio muy estrecho, que da por un lado a la playa, por otro al puerto. Y esto a los vidrios, les hicimos esta especie de algas para darles también una cierta consistencia al vidrio, que no quede un muro, cortina, digamos, soso, sino que tuviera una identidad. Fue totalmente aceptado y no ha tenido ningún problema con los que residen allí. Todo lo contrario, están súper contentos, cosa que también nos extrañó, pero muy bien. Y ahí este voladizo es el que tiene el museo y espacios más públicos en la torre. Ahí lo veis. Yo creo que esta se conoce bien, ¿no? Y ya la última colaboración creo que es con Albert. ¿Hay más? Sí, hay una más. Joder. En el Fórum, un concurso que ganamos, esto parece que siempre ganamos, no ganamos nunca. O sea, cada vez que ganamos, vamos, lo celebramos como locos. O sea, hay que hacer como 10, 12, 14 concursos para ganar uno, ¿eh? Pero claro, luego presentas y dices, joder, estos ganan. Pues no. O sea, perdemos constantemente, para que la gente se quede tranquila y sepa que esta profesión es una mierda. Vale. O sea, que no tengan la menor duda. Vale. Bueno, este sí que lo ganamos. Esta es la esquina de Barcelona, la última, en el Fórum 2004 y tal, en la diagonal y donde se encuentran los dos muelles. Esa línea es la diagonal de Barcelona, o sea, que recorre todo Barcelona. Y ahí en la zona que era realmente el último bastión de la ciudad, donde se ponía todo lo que nadie quería, en ese cuadrado que son todo industrias y plantas de todo tipo de centrales eléctricas y tal, quedaba este espacio que nosotros propusimos conectarlo con los barrios residenciales muy pobres de la mina, donde Rosalía nació, por cierto, y una nueva playa que sigue existiendo, y es una playa, en invierno se pesca desde ella y en verano es muchas veces casi 100% nudista. Está ahí tan protegida, tan aislada. Y ahí le hicimos este proyecto, que estamos muy orgullosos de él, lo hicimos en un fin de semana, Renata y yo. Porque, bueno, a veces pasa, ¿no? Otras veces te pasas meses y meses y no mojas, y a veces sí, ¿no? Y lo que hicimos fue hacerlo con patrones decorativos. O sea, había verde donde se podía, hicimos dos patrones fundamentales, este camino que llega hasta la mina y una plaza. Aquí lo veis más claro, la plaza tiene esos peces que ahora hablaré y el camino ese el espacio de conexión con la mina tiene esas lentejas, esos espacios que vienen del CD que escuchamos ese fin de semana, literalmente trasladado de Beck, que alguien el otro día me preguntaba por Beck, pues de ahí sale el proyecto. ¿Por qué era así? Porque ese espacio lo querían en Barcelona porque todos los años todos los andaluces que han emigrado a Cataluña, que son 300.000, no es moco de pavo, hacen sus feriales durante 3 o 4 días en diferentes sitios y no tenían un sitio adecuado, ¿no? Y entonces decidieron que este sitio podía serlo y nosotros, claro, estábamos buscando algún patrón
como andaluz, ¿no? Y vimos este que parece como un traje de luces o algo así, nos gustó y funcionó. Lo hicimos, lo desarrollamos con, estos son los peces, que lo desarrollamos con Álvaro Ellen de nuevo, que como él come peces todos los días, pues tiene calendarios con fotos de peces y es todo así, ¿no? Pero con un amigo suyo matemático loquísimo, consiguió hacer primero este friso de los peces del calendario que tenía en la cocina, de los peces del Mediterráneo, y luego con el matemático lo fue descomponiendo en piezas de 10 por 10 centímetros con el patrón de colores de no me acuerdo qué marca de bloquecitos de hormigón, de pavimentos de bloques de hormigón, y que venían en palés de 1 metro por 1 metro, y sin costo alguno mayor que si fuera todo del mismo color y fuera suministrado de una vez. Fue increíble, la verdad. Y el tío estaba loquísimo, el matemático, o sea, daba miedo, pero era un tío maravilloso. Y bueno, se construyó y está ahí, sigue ahí. Y no me acuerdo cuál era la casa, una de estas casas importantes de hormigón, no me acuerdo ahora. Pues sigue teniendo. Escofet, sí, exactamente. Ahí está, 10 por 10. Bien, también hicimos y ya estoy acabando, tranquilos, unos bancos casi pornográficos, llamamos churret, así para que parecieran catalanes, churret system, que se hacían de hormigón, en colaboración con Marta Malé, una diseñadora estupenda de allí, y que estos son elementos de hormigón que componen diferentes figuras aleatorias para hacer puntos de referencia, como decía yo ahí, ¿no? A ver, aquí sí, vale. Y que tenían esta especie de sistemas nerviosos, ¿no? O sea, que no eran simplemente lisos, sino que tenían unos bajorrelieves y colores bastante salvajes y luz interior por algún lado. Y, la verdad es que se hicieron muy bien los prototipos, aquí están haciendo los prototipos y tal, y tienen algo orgánico, algo pornográfico, cada uno lo puede ver como quiera, o algo escatológico, ¿no? Y aquí se ven las luces, pero les parecía que un sitio tan marciano como ese no podía tener unos banquitos de maderita, finos y tal, ¿no? Aquí están sobre los peces de Albert y con sus luces en el paseo. Y esta foto es maravillosa, es de José Evia, es exactamente lo que queríamos, o sea, es como perfecta, ¿no? La pandilla así medio macarrilla, pasando la tarde ahí, de tíos ahí y chicas y chicos ahí divertidos, y ya está, ¿no? Y también este es uno que queríamos, uno muy largo, que fuera como una culebra, ¿no? Y hay solo uno, pero es este también que da miedo, ¿no? Por la noche. Bien. Aquí voy a avanzar una cosa que estamos haciendo ahora, que, bueno, hicimos una subestación eléctrica en Logroño, al lado de la estación, que hemos hecho desde, por ejemplo, nos ha costado años acabarla, y en Logroño necesitaban tener una subestación eléctrica que es muy importante desde el punto de vista técnico porque realmente regula todo el sistema eléctrico de toda la ciudad y una área comarcal muy grande. Y es esa piececita ahí que había que hacerle un pabellón, todas son maquinarias de estas, y que había que hacerle un pabellón, y ahí se ve una vista aérea de un parque que ya habíamos hecho hace años, y ese haz de luz, como así dice, es el solar rojo que hay ahí arriba, bueno, de la línea roja, está en relación con el único mirador de los caminos del parque que cubre todas las estaciones de autobuses y ferrocarril de Logroño, ¿no? Y nos encargaron de hacer esto. Y bueno, esto era lo que hicimos en la primera fase, que era la navecita que tenía que proteger todas las instalaciones y tal, con esta especie de redondeles y tal, ¿no? Para darle una forma un poco más singularizada, ¿no? Y entonces esta gente quería plantar arbolitos y tal, pero nosotros decíamos que es que no tenía ningún sentido hacer, está todo el parque está al lado, etcétera, y al final lo que les hemos convencido es de utilizar esta pieza para hacerla más extraña aún y hacerla más singular. Aquí se ve un poco los croquis, que están muy inspirados por algunos de los artistas que he mencionado al principio, como Christopher Bull, de generar
como un pattern borracho, como lo llamábamos, en el que pone Logroño STR, pero con las letras como cambiadas y para que se pueda ver bien desde arriba, desde el mirador, ¿no? Y como consecuencia de esta obsesión con pavimentos que hemos tenido durante años, estos son fotos hechas en paseos matinales, ¿no? Por nosotros, ¿no? En distintos sitios, ¿no? Y que es maravilloso, es que muchas veces estamos siempre poniendo unos pavimentos que son un coñazo y que tienen una potencia enorme, ¿no? Sobre todo si aquí se ve otra vez el parque y la placita que queda con el STR, ¿no? Para que se entienda un poco la situación. Aquí lo veis más cerca, que son, pues está muy inspirado en el trabajo de estos artistas con los que hemos trabajado, no tengo la menor, digamos, vergüenza por hacerlo, ¿eh? Y está todo hecho con una serie de patrones, con unas dimensiones, unos materiales específicos, y bueno, pues lo que está, ahora vamos a hacer el pavimento, esto es el proyecto, pero este es el efecto que se puede ver desde el mirador del parque, que nosotros les convencimos a los del ayuntamiento diciendo que esto les va a dar, esto es instagrameable desde el primer minuto, ¿no? Y les va a dar mucha publicidad en vez de 4 arbolitos, que ya tienen árboles por todas partes, ¿no? Toda la cubierta el intercambiador de trenes y autobuses, ¿no? Ahí está la cubierta que hicimos, ¿no? Y el cacharrito, ¿no? Bien, así que con todos estos trabajos, lo único que me falta es deciros que esto es el dibujo que hicimos para esta gente del museo en China, y les encantaron los dibujos que están hechos en 15 segundos. Me acuerdo perfectamente antes de irnos de las oficinas, así, y les encantaron y estamos allá preparando los paneles para una exhibición que nos gusta mucho, porque realmente, y ahí acabo ya, ¿no? O sea, realmente creemos que no es posible ser arquitecto toda una vida dedicado a hacer viviendas de protección oficial sin suicidarse. O sea, cada día es más burocrático, más aburrido, más tedioso, y encima a los 10 años y un día te viene una denuncia de un abogado porque le falta, no cierra bien la puerta del armario de no sé quién, ¿no? La profesión es muy dura y hace falta mantener una tensión que puede ser artística, puede ser, yo que sé, musical o lo que sea, pero mantener algo que te permita contrarrestar la tendencia infinita hacia el aburrimiento y la burocracia que tiene esta disciplina, a nada que te descuides. Nada más. Muchas gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Vamos ahí. Y vamos ahí. Gracias, Iñaki, por la presentación de estos 3 días. ¿Estás para algunas preguntas? Un rato. Sí. ¿Sí? Yo tengo una que tiene que ver con la primera que también le hice ayer a Renata, que tiene que ver con si a veces no les entra en conflicto como este interés tan pragmático y técnico que está en los libros sobre la termodinámica, está en su interés en la arquitectura moderna, está en la manera que tienen a veces de conseguir como trabajo y posicionarse, si eso a veces no entra en conflicto como con el arte o si no lo tensiona. Digo, a mí me gustó como que hoy hiciste hincapié en 2 cosas, en que muchas de estas cosas no eran necesariamente más caras, y el otro hincapié que hiciste es en la aceptación, en qué cosas como no pasaban y qué cosas sí pasaban y sí las aceptaba la gente. Pero nada, preguntarte si no había una polaridad en eso, en ser pragmático e interesado por la tecnología y en al mismo tiempo tener como estos espacios de libertad o de puro... Sí, posiblemente sí. Mm, pero, ¿cómo decirlo? Nunca, o sea, nunca hemos
vamos a ver, nuestro interés en la cultura técnica, que es evidente y que está en nuestra pedagogía, en todos los programas que introduje en Harvard y tal, que es que era simplemente porque siempre me ha parecido que todo el periodo posmoderno ha desvirtuado las capacidades de los arquitectos para entender la técnica. Y la técnica es un instrumento maravilloso de la arquitectura, igual que lo es el arte, por cierto. Entonces, digamos, yo creo que ha habido un tiempo suficientemente largo que me he dedicado mucho y Renata y antes Juan Herreros y tal, a trabajar con temas de termodinámica, etcétera, porque claro, cuando tú te das cuenta que los mejores alumnos de Harvard en un día conduciendo, siempre lo cuento, un día conduciendo un coche que llevaba ahí 3 o 4, hacía un calor de narices, y les dije, abrir las ventanillas y tal, para que enfriar. Pero no, pone el aire acondicionado. Digo, ¿cómo que pone el aire acondicionado? No, pero si aquí ponemos el aire acondicionado, digo, abre la ventanilla. Y de repente, estos tíos que eran unos chavales de primer orden, fue la primera vez, que tíos con 18, 19 años, que sabían que si de repente abrías aquí y abrías aquí, había una corriente y se refrescaba y no tenían ni puñetera idea de tanto que viven enlatados, ¿no? Y dices, coño, esto es serio, ¿no? O sea, no son tontos, son gente que, o sea, digamos, que para mí muchas veces ha sido una obligación saber algo de técnicas de acondicionamiento para poder transmitir algo más serio a los alumnos. Pero no creo que sea incompatible con tener un interés por otro tipo de disciplinas. Y yo creo que o sea, lo que yo quería con esto, porque cuando hablamos en el yo que íbamos a decir, era hacer un mix que empezara con cosas muy técnicas y acabara con cosas así, porque en el fondo es en lo que estamos ahora. A lo mejor es por aburrimiento también, ¿no? Porque también creo que ha habido momentos mucho más interesantes desde el punto de vista técnico en la arquitectura que ahora. Que todo está regulado y ya está, ¿no? O sea, pones el cacharrito, lo que enchufas y fuera, ¿no? O sea, y prácticamente todo está así, ¿no? Entonces ya es algo que, bueno, hablamos de que sí, otras tecnologías pasivas y tal, pero son un poco cuento chino, o sea, realmente no está inventado todavía nada que realmente sea eficiente, ¿no? Entonces me parecía también que era interesante dedicarnos a estas oportunidades que hemos tenido a desarrollar otra forma de entender la disciplina, pero que es complementaria. A mí me parece que es totalmente complementaria. O sea que no veo por qué todo tienen que ser cubos ¿no? Rectangulares hechos de materiales metálicos y que tengan muchos botones, ¿no? Pues vale, está bien, me gustan. O sea, me gustan y me gustan mucho, pero no es lo único que me gusta, ni a Renata, ni a la gente, ¿no? Es más populista esto. También era así, de claro, pero ¿por qué no? Sí, no, sin dudas la charla de hoy fue un ejemplo de ese balance. Bueno, abro al resto de los demás, si no es una conversación entre los dos. Si hay algún comentario o pregunta de la audiencia. No, o sea, todos quieren irse de copas, que es sábado a la noche. Sí. Eh, No, bueno. ¿Qué? Ah, Ah, bien. ¿Para qué te pasa? ¿Qué tal? Buenas noches. buenas. Por ahí continuando la anterior consulta, pregunta, ¿cuál crees que son los campos de batalla hacia el interior de la disciplina hoy? Bueno, en gran medida ya lo estuviste mostrando y me gusta mucho, me gustan tus dibujos y los de Renata también. Como manera de salir también de cierta solemnidad, que me parece que es lo que estabas diciendo recientemente. Y no solo cuáles serían estos campos de batalla hacia el interior, sino también hacia el exterior. Digamos, ¿qué te imaginas o cuáles son tus preocupaciones hoy? En gran medida ya las estuviste diciendo, ¿no? Pero algo más, quizás. Bueno, yo no diría preocupaciones, o sea, yo diría ocupaciones. No sé, es decir, que no tiene un sentido así ni ético ni nada, ¿no?
yo creo que es simplemente expandir un poco los límites de la disciplina dejar de reprimir cosas originales. O sea, si yo soy arquitecto es porque siempre me gustó dibujar y pintar, desde pequeñito. Es así de simple. Estaba siempre con un puñetero lápiz y tal. Tengo un hermano que es artista, mayor que yo. Tenía un contexto en el que podía pintar con óleo, enguarraba todo, se cabreaba mi padre porque había manchado lo de siempre, ¿no? O sea, pero siempre ha estado esa cosa y yo creo que es casi, no quiero entrar en cosas psicológicas, pero yo creo que siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado dibujar y siempre me ha gustado el arte en general. Entonces, yo creo que, bueno, me he tragado coñazos de libros para ser arquitecto, como todos vosotros, he hecho todo lo que hay que hacer para estar en este mundo con con un cierto nivel de compromiso. Pero también hemos ido aprendiendo, sobre todo desde que trabajamos Renata y yo juntos, hemos ido aprendiendo a soltar amarras, ¿no? O sea, a crear nuevos hilos, ¿no? Y ver si funcionan y también si te lo pasas bien. Pero no solo pasarse bien en plan UPA, ¿no? Sino, si te lo pasas bien porque estás construyendo formas de pensar o de habitar que aportan algo, ¿no? Que creemos que aportan. O sea, hay demasiado cartesianismo, demasiado puritanismo, ¿no? Entonces, hemos ocultado momentos que fueron muy bonitos. Antes se citaba Venturi, ¿no? Pero también hay un Rossi que es absolutamente, digamos, plástico, ¿no? Y hay muchas otras figuras que han sido radicalmente importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues si ellos lo han intentado, pues hacer pequeños, como estamos haciendo como cositas para que no, de alguna forma no niegan nada, ¿no? Porque una decoración de un suelo tampoco es un compromiso, digamos, porque si no les gusta que lo quiten, ¿no? O sea, es decir, tampoco es tan grave, pero que plantea una ciudad un poco más, no sé, más diversa, más compleja, más... O sea, que tiene como más cosas, no sé. Esa es mi visión, no sé si tú quieres decir algo. Yo creo que lo has hecho muy bien. Gracias, cariño. Gracias. Acá hay una pregunta de Claudia Schmidt. Hola, buenas noches. Muchas gracias por todo. Las tres charlas a su vez tan distintas y tan densas. Le voy a compartir una preocupación como docente de la escuela y que es, y también por una experiencia personal, ¿no? Extraño en los estudiantes la mano dibujando. Todas las presentaciones tienen este mundo, ¿sí? No quiero decir una palabra orgánico, pero físico, ¿no? La música, la mano, que son otros ojos, y la lectura. Es una lucha con los estudiantes hoy, al menos algo que me angustia desde mi lado, porque quizás por una cuestión de edad, por la dificultad de hacer, como se llame, giro digital, le pongan el nombre que quieran, pero me encuentro con jóvenes en donde hay un gap fuerte frente a esta manera de abordar la arquitectura. No quiere decir que una es la mejor que la otra, ni nada. Lo que pasa es que la pregunta, porque se ve el uso de las dos claramente, cuando se pasa al dibujo al otro dibujo, no sé, en una época era el Monge o lo que fuera, ahí hay una división en toda la muestra de ustedes, ¿no? Hay como dos momentos de la cabeza pensando esa arquitectura. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con eso? Y por ahí comparto más que una obsesión, una angustia de que me falta esta parte en la docencia contemporánea, ¿no? Entonces, bueno, a ver si es así, si ustedes lo sienten así o cómo sienten este cambio en la manera de mirar con la mano, digamos, ¿no? Y que ahora se mira con otros ojos que son las computadoras o lo que fuera, o el teléfono. Bueno, pero bueno, el computer también sirve, ¿no? Es decir, mucho de lo que hacemos, es decir, que yo creo que el malo de la película sea el computer, ¿no? Es decir, que es un instrumento muy versátil además. O sea, es decir, que yo creo que ahí
Seguramente, yo creo que nuestro trabajo ha sido como ir comprendiendo que el uso que hacíamos de los ordenadores era como el 2% de lo que puedes hacer con un ordenador, o sea, es mínimo, ¿no? Entonces, en mucha medida es precisamente la cantidad de información que con la que se puede trabajar hoy en día, la que te permite pensar que hay opciones, ¿no? Que hay opciones, sobre todo experimentos que tampoco comprometen, que tampoco dices, o sea, aquí me meten en la cárcel con esto, ¿no? Es decir, que son simplemente tentativas de crear entornos un poco más complejos, un poco que cuestionen como la monotonía de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que estoy convencido de que es un tren, una línea que va a ir ganando, no porque la hagamos nosotros, sino porque digamos que tiene tanto potencial y hay tanta gente que está hasta las narices de que todo sea igual, que ahora la otra cosa, el otro problema, o sea, que acabo la frase, que realmente merece la pena chequear qué se puede hacer, aportar algo, y todos siempre queremos innovar, ¿no? O sea, no nos podemos repetir toda la vida, ¿no? Es un coñazo. Entonces, digamos, el hacer algo, hacer experimentos para ver cómo funciona, que no son muy agresivos y que realmente pueden tener mucha aceptación, porque muchas de estas cosas han tenido muchísima aceptación, pues te da ya la señal de que algo falla en el sistema pedagógico universal que tenemos los arquitectos, que es como vivir en un monasterio de AutoCAD, ¿no? O sea, lleno de AutoCAD día y noche, ¿no? Entonces, bueno, hay más útiles, hay más recursos, ¿no? Entonces, bueno, para mí ese es y luego es esa necesidad yo creo que también por la edad, ¿no? O sea, que ya cuando nos pasa a todos los que nos hacemos mayores que ya estamos un poco hartos de hacer lo mismo. Me cuesta decirlo así simple, pero es muy profundo, o sea, es muy serio eso. O sea, yo he trabajado como un arquitecto minimalista absolutamente riguroso y he hecho creo que cosas bastante dignas. Y está bien, y es muy bueno, y es sencillo, y la gente lo entiende y tal, pero bueno, luego no puedes pasar 50 años haciendo lo mismo, ¿no? En esta vida, ¿no? Bueno, eso yo creo que tiene esa dualidad, ¿no? La condición humana es experimentar, si no mueres. O sea, entonces, bueno, pues cada uno se busca las cosquillas en aquellos campos en los que cree que puede decir algo, ¿no? Sin más. Y si no, si esto pues sale dentro de 2 años nos arrepentimos, pues se acabó, se cierra esta lapa y se hacen otras cosas. Volvemos a hacer AutoCAD, que es bien bonito. Ya está. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario de la audiencia? Bueno, me parece que si no, siendo ya la tercera y sábado a la noche, podemos volver a agradecerte, Iñaki, Renata. Gracias por estas conferencias y por este tiempo. Muchas gracias.